mecánica, muy buenos días. Entonces vamos a reiniciar estadística y probabilidades con el tema de prueba de hipótesis. En ingeniería no tiene mucho sentido hablar, ¿no?, de datos, si no se va a probar una hipótesis. Y ingeniería está íntimamente ligado, entonces, las pruebas de hipótesis con los datos. No tiene mucho sentido, vuelvo a repetir, los datos al aire. Entonces, empezaremos por decir, ¿no?, por definir qué es una hipótesis. Una hipótesis es una afirmación. Una afirmación que ustedes hagan es una hipótesis. Entonces, lo que queremos afirmar en estadística es precisamente los parámetros o un parámetro, ¿no? Entonces, la hipótesis estadística es una afirmación acerca de los parámetros de la población, porque ya hemos dicho que la estadística estudia las poblaciones. Entonces, hay que afirmar, pues, ¿no? Hay que hablar, hay que dilucidar, discutir los temas de los parámetros, ¿no? Entonces, como estadística estudia las poblaciones, entonces hay que afirmar sobre los parámetros de las poblaciones. Es lo que hace la hipótesis estadística. Pero una hipótesis en general es, ¿no?, es cualquier afirmación. Una prueba de hipótesis, ¿no?, una cosa es una hipótesis y otra cosa es probarlo. Entonces, ustedes en la tesis, ustedes tienen que, ¿no?, definir la hipótesis y después simplemente probarlo. Entonces, con este capítulo, ustedes están ya en condiciones de hacer una tesis. A veces hay mucha palabrería en los documentos, ¿no? Bueno, a veces también los jurados, ¿no?, esperan mucha palabrería, pero bueno, pues en ingeniería tienen que ser concretos, ¿no? Entonces, simplemente probar una hipótesis. Entonces, nosotros vamos a desarrollar eso hoy día, ¿no? Entonces, las etapas básicas en una prueba de hipótesis, ¿no?, son las siguientes, ¿no? Siempre trabajando con las muestras, no podemos, ¿no?, de otro modo. Entonces, permanentemente, entonces, tenemos que trabajar con las muestras. En cualquier lugar, en cualquier sitio, lo que tenemos que trabajar son, ¿no? Entonces, en resumen, lo que tenemos que probar es una hipótesis nula, ¿no? Siempre en las hipótesis hay una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Entonces, dentro de las posibilidades hay tres posibilidades. Siempre se va a encontrar esas tres posibilidades, ¿no? Entonces, hipótesis nula, mu mayor o igual que mu sub 0. La alterna, entonces es simple, observen que este es mu, es el conjunto de valores en la recta de los números reales, ¿no? La hipótesis alterna es mu menor que mu sub 0. La otra alternativa es mu menor o igual que mu sub 0. Entonces, la alterna es mu mayor que mu sub 0. Y la que más se usa es esta última, ¿no? Esta última. Entonces, mu igual a mu sub 0, hipótesis nula. Y por tanto, la alterna simplemente es mu diferente de mu sub 0, ¿no? Entonces, esto está íntimamente ligado a la estimación puntual que hemos hecho en la clase pasada, ¿no? Este último.
este último, estimación puntual, ¿no? Entonces, nosotros afirmamos, el parámetro es tanto, ¿no? Entonces, la hipótesis alterna es no es así, ¿no? No es así, simplemente muy diferente de mu sub 0, ¿no? Entonces, en una hipótesis nula es importante dar varias razones, ¿no? Entonces, se acepta, lo primero, se acepta o se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Ese es lo fundamental, entonces, en las hipótesis, sean estadísticas o sean de una tesis, ¿no? El hecho de contar con una hipótesis nula, pues es una gran posibilidad, es una firmeza grande en el desarrollo, ¿no? de cualquier investigación, ¿no? Al formular una hipótesis se pretende negar la variable independiente, ¿no? Es decir, se enuncia que la causa determinada como origen del problema fluctúa, por tanto debe rechazarse como tal, ¿no? La hipótesis alternativa, entonces, está íntimamente ligada a la hipótesis nula, ¿no? Se construye en forma complementaria la hipótesis alterna, ¿no? Entonces, parecido al caso anterior, ¿no? Se puede trabajar ¿no? con las proporciones, ¿no? P es igual a 0.5, 0.1, 0.2, ¿no? Entonces la hipótesis alternativa a la hipótesis nula se denota por H sub A, ¿no? Al responder a un problema es muy conveniente proponer, ¿no? Otra alternativa, ¿no? Entonces, está íntimamente ligado, vuelvo a repetir, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Son como complementarios siempre, ¿no? Son como complementarios siempre. Hay consecuencias, ¿no? Buenos días. Sí, buenos días. Continuamos. Un poco el audio. No sé si puedo... a ver, vamos a ver, ¿ya? Ok. No, sí. Ya. No, yo creo que ese es el problema del compañero porque se escucha bien. Ya, perfecto, gracias. Correcto. Entonces, hay consecuencias, ¿no? En las pruebas de hipótesis, hay errores también que se cometen, ¿no? Y hay que corregir, pues, ¿no? Rápidamente. Entonces, las consecuencias son los errores, ¿no? Los errores. Mayormente los errores de tipo 1. Errores de tipo 1. Entonces, pero, bueno, pues vamos a definir también el error de tipo 2, ¿no? Entonces, observen, en una investigación, la ingeniería está íntimamente ligada a la investigación, ¿no? Entonces, permanentemente, ¿no? Permanentemente estamos investigando en ingeniería. Desde que entran a la universidad ya se está hablando, ¿no? De la tesis. Es una investigación importante. Hay cursos, ¿no? De investigación, hay cursos de tesis durante la carrera, ¿no? Y esta es una herramienta fundamental, ¿no? En la investigación y en el desarrollo de la tesis, ¿no? Entonces, sobre todo este capítulo, ¿no? También el capítulo anterior de estimación, ¿no?
estimación por intervalos nos permite probar hipótesis como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, les decía que hay errores que se cometen, ¿no?, durante las pruebas de la hipótesis. Entonces, observen lo que sucede. La hipótesis nula puede ser verdadera o puede ser falsa. Entonces, en el proceso de investigación, entonces, mire, ¿se acepta o se rechaza la hipótesis nula? Ese es el proceso de investigación. Nada más, ¿se acepta o se rechaza la hipótesis nula? Entonces, por ejemplo, una hipótesis nula simplemente mañana va a llover, ¿no? Así de simple, mañana va a llover. Y entonces hay que investigar, pues, si efectivamente mañana va a llover, ¿no? ¿Por qué razón, no? Entonces, uno intuye lo que va a suceder, ¿no? La hipótesis nula se puede construir por intuición, ¿no? La teoría de la relatividad fue intuición, que fue desarrollado por Albert Einstein, ¿no? Fue intuición. Entonces, después de más de 10 años, recién se demostró la hipótesis de Albert Einstein, ¿no? Claro que ya estaban convencidos, pero no estaba demostrado, pues. Se demostró después de muchos años, ¿no? Pero en este caso, ustedes tienen que, ¿no?, demostrar las hipótesis, pues, ¿no? Necesitamos demostrar las hipótesis casi en forma inmediata, ¿no? Entonces, la investigación, entonces, tiene dos alternativas: aceptar a H sub 0 o rechazar a H sub 0, nada más. Entonces, la hipótesis nula, ¿no?, o es verdadera o es falsa, nada más. Eso es lo que tenemos que estudiar, y vamos a hacer muchos problemas en ese sentido, nada más, ¿no? Entonces, hipótesis nula, si la hipótesis nula es verdadera y se acepta la hipótesis nula, entonces la decisión es correcta. Pero miren que si la hipótesis nula es verdadera y se la rechaza, entonces se conoce como error tipo 1, ¿no?, con probabilidad alfa. Entonces eso sucede con frecuencia, pero hay que corregir, pues, rápidamente, ¿no? Entonces, pero la hipótesis nula puede ser falsa, y entonces se acepta la hipótesis nula que es falsa. Entonces este error se llama tipo 2. Pero si se rechaza esa hipótesis nula falsa, entonces la decisión es correcta, ¿no? Entonces hay estos dos errores. El error tipo 1 es el más frecuente, ¿no?, cuando la hipótesis nula es verdadera y se rechaza, ¿no? Se rechaza porque el procedimiento, ¿no?, tiene, pues, ¿no?, algunas faltas, ¿no? Entonces no se escoge una buena muestra, y entonces uno comete o corre el riesgo de cometer el error tipo 1, ¿no? Entonces ahí estamos explicando los errores tipo 1 que ya les he comentado, ¿no? Niveles de significación, que ya lo hemos visto, ¿no?, en la clase pasada. El alfa es el nivel de significación, ¿no?, el alfa. Entonces, este riesgo está íntimamente ligado al error tipo 1, ¿no? Esta probabilidad suele especificarse antes, ¿no?, de tomar la muestra. Entonces ya de arranque ya estamos diciendo, ¿no?, nivel de significación, nivel de confianza, ¿no?, está íntimamente ligado. Si decimos nivel de confianza 95%, que es el más usado, entonces estamos hablando de nivel de significación 0.05, ¿no? Entonces, nivel de significación y nivel de confianza están íntimamente ligados. Si decimos nivel de confianza 90%, ¿no?, 90% es poca confianza, ¿no? Entonces, automáticamente estamos diciendo 10% de significación, ¿no? 10% es 0.1, ¿no? Entonces, 99% de confianza, entonces la significación es 0.01, ¿no? En la clase pasada ya hemos empezado a usar, ¿no?, nivel de confianza y nivel de significación, que vamos a continuar, ¿no?, ahora con mayor razón, ¿no? En adelante vamos a utilizar. Entonces,
empezaremos por la prueba de hipótesis de la media poblacional, sigma conocido, ¿no? Parecido a lo que hemos hecho en la clase pasada, está íntimamente ligado a la prueba de hipótesis de la media poblacional, ¿no? Sigma conocido. Puede ser la media, vamos a ver la varianza, vamos a ver las proporciones, ¿no? Depende. ¿Qué van a escoger ustedes en la tesis? ¿No? ¿Qué van a escoger en la investigación? Si van a investigar la media, si van a investigar la varianza, la desviación estándar, la proporción, ¿no? También la mediana y la moda, pero son menos frecuentes, ¿no? La media es la que más nos ayuda a probar, ¿no? Entonces, la media nos ayuda a probar diferentes hipótesis, ¿no? Entonces, no, hay tesis que no requieren pues hipótesis, ¿no? Pero la gran mayoría de tesis ahora se está haciendo con prueba de hipótesis. Pero como usted dice, diseño, ¿no? No hay nada pues, que aplicar. Si diseñan, digamos, un invento, ¿no? Entonces, es un primer, ¿no? Es un primer intento, claro que a la larga seguramente va a haber hipótesis, pero al comienzo no necesariamente hay hipótesis, ¿no? En el diseño. Entonces, las pruebas pueden ser de dos extremos o dos colas. Entonces, este es el más usado de todos, ¿ya? Hipótesis nula, mu igual a mu sub 0. Entonces, ahí están las gaseosas, en las cervezas, ustedes permanentemente ahí ustedes pueden ver, ¿no? Los parámetros. Yo acá tengo un aguacielo, acá voy a leer, a ver. Acá en el aguacielo, por ejemplo, en esta de medio litro, dice contenido 650, ¿no? mililitros, ¿no? Entonces ya los parámetros ya vienen establecidos, los establecen los fabricantes, ¿no? Entonces, pero nosotros podemos en otros problemas, en diferentes problemas, podemos afirmar que el parámetro es, ¿no? una determinada cantidad, ¿no? Entonces, la alterna es que es diferente de mu sub 0, ¿no? En este caso, en el aguacielo, acá mi parámetro es 650, ¿no? 650 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, permanentemente los órganos de control están, ¿no? registrando esto, ¿no? In the copy, ¿no? Entonces, acá hay otro parámetro, dice 25%, ¿no? Ahí hay otros parámetros, no solamente hay un solo parámetro, ¿no? Entonces, este ya es proporcional, ¿no? Entonces, hay algunos, ¿no? preservantes, ¿no? Entonces, vienen diferentes parámetros, ¿no? Entonces, ustedes pueden probar un parámetro, pero nosotros vamos a empezar con la media. Entonces, esta es la prueba de dos extremos o dos colas. Así simplemente. Hipótesis nula, mu igual a mu sub 0, puede ser 0 también, pues, ¿no? Puede ser 0. En este caso, ¿no? Si yo tengo el agua, entonces mu igual a 650. La alterna es que mu no es diferente de 650, ¿no? Prueba de una cola. En la prueba de una cola, entonces, la hipótesis nula es mu igual a mu sub 0. Este se llama cola a la izquierda. Cola a la izquierda. Entonces, ahí la alterna es mu menor que mu sub 0. Observen, son complementarios. Acá está la recta de los números reales, ¿no? Siempre vamos a trabajar con la recta de los números reales. La variable independiente es la recta de los números reales. ¿Cuál es la variable dependiente? La probabilidad. No se olviden, entonces las pruebas se refieren a la variable independiente. La media aritmética, entonces, son números reales. Y lo contrario, la otra alternativa es mu menor o igual que mu sub 0. Hipótesis nula, mu menor o igual que mu sub 0. Entonces la alterna es mu mayor que mu sub 0. Observen los contrarios, ¿no? Contrarios.
contrarios. Acá mu mayor igual que mu sub 0, acá mu menor que es mu sub 0. La alterna, acá menor y cola a la derecha mayor, ¿no? Entonces, esas dos alternativas son la prueba de una cola, ¿no? En algunos casos se presenta, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, vuelvo a repetir, vamos a trabajar con dos colas, ¿no? Ejemplo, la Federal Trade Commission realiza periódicamente estudios estadísticos con objeto de comprobar las afirmaciones de los fabricantes acerca de sus productos, ¿no? Por ejemplo, en la etiqueta de una lata grande de Hilltop Coffee, dice que la lata contiene 3 libras de café. La FTC, ¿no? Que es como el Indecopi, ¿no? Sabe que el proceso de producción de Hilltop no permite llenar las latas con 3 libras, ¿no? Entonces, no hay exactitud, pues ustedes saben, en la fabricación no hay exactitud, siempre hay errores, ¿no? Entonces las latas contienen o más café o menos café. Claro que a los consumidores nos conviene que haya más, ¿no? Más de 3 libras. Pero eso no les conviene, pues, a los fabricantes, ¿no? Porque si no, pues, ocasionan grandes pérdidas, ¿no? Entonces, en algunos casos se van a la quiebra, pues, por esta razón se van a la quiebra. Entonces, permanentemente, tanto los fabricantes como también, ¿no? Los organismos del gobierno de control están, ¿no? Supervisando. Indecopi supervisa que no haya menos de lo establecido, ¿no? Y los fabricantes están supervisando para que no haya más, ¿no? Entonces, en ese proceso, entonces, siempre se va a dar, o se produce más de cada lata, ¿no? Contiene más de 3 libras, o contiene menos de 3 libras, ¿no? Entonces, para eso se utilizan las pruebas de hipótesis. Simplemente se toman muestras, ¿no? Pues, unas 4, 5, 6 muestras, y entonces, si está dentro del margen, ¿no?, de error, entonces, ¿qué hemos establecido? Se acepta la hipótesis nula, ¿no? Si no, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Entonces, el primer paso es dar la hipótesis nula, es establecer la hipótesis nula, ¿no? Entonces, hipótesis nula, mu mayor o igual que 3 libras, ¿no es cierto? El fabricante dice, no, siempre mi producto es mayor o igual. La hipótesis alterna es mu menor que 3, ¿no? Entonces, el 3 es un valor hipotético en este caso, ¿no? Que siempre se da, como les digo, en las etiquetas ahora, más que nunca. Indecopi y otros organismos exigen que esté en la etiqueta del parámetro, ¿no? Entonces, si se puede seleccionar, pues, ¿no?, una muestra de 36 latas, ¿no?, o una muestra de 30. Si es mayor a 30, entonces ya saben que utilizamos la distribución Z. Si la muestra contiene menos de 30, entonces utilizamos la distribución T, ¿no? Entonces, se saca, pues, los promedios, ya saben, lo primero que se saca es los promedios, ¿no? Tomamos el promedio de la muestra, ¿no? Entonces, establecemos antes que nada el nivel de significación, ¿no? Entonces, puede ser, como ya les dije, nivel de confianza, 90%, 95%, entonces está íntimamente ligado al nivel de significación. Entonces, nivel de confianza, 90%, nivel de significación alfa, 10%, o 0.1, ¿no? Nivel de confianza, 95%, nivel de significación, 5%, ¿no? O 0.05, ¿no? Entonces, con este nivel de significación, ¿no?, se establece, pues, la media muestral. Se establece la media muestral. Entonces, se trabaja con la media muestral. Ya sabemos que el parámetro es 13 en este caso, ¿no? Entonces, nosotros procedemos, ¿no?, a estandarizar, ¿no? A estandarizar. Entonces, si se conoce la varianza, utilizamos, ¿no?, utilizamos esta primera fórmula. Cuando se conoce la varianza, utilizamos la primera fórmula, ¿no? Población infinita, entonces, Z
siempre será pues, X raya menos mu sobre sigma sub X raya. Sigma sub X raya es sigma sobre raíz cuadrada de n, ¿no? Para las poblaciones infinitas. Pero para las poblaciones finitas, sigma sub X raya es sigma sobre raíz cuadrada de n por el factor de corrección. Raíz cuadrada de n mayúscula menos n mayúscula menos 1, ¿no? Cuando no se conoce la varianza, entonces se procede en esta forma. Cuando n mayor o igual que 30, ¿no? Igual que en los intervalos de confianza, se utiliza entonces la z de contraste x raya menos mu sobre sx raya, ¿no? Donde sx raya es igual a s sobre raíz cuadrada de n, ¿no? Población infinita, pero si la población es finita, entonces se utiliza esta desviación estándar, pero multiplicado por el factor de corrección, ¿no? Cuando no se conoce la varianza poblacional, sigma cuadrado, y n es menor que 30, entonces se utiliza la distribución t, ¿no? X raya menos mu sobre sx raya, ¿no? Entonces, este valor es aproximado a t sub n menos 1, ¿no? Estadístico de contraste o de prueba, entonces aproximadamente a t sub n menos 1, ¿no? La distribución t de Student. Entonces, cuando las poblaciones son infinitas, simplemente la desviación estándar muestral es s sobre raíz cuadrada de n. Si las poblaciones son finitas, entonces se utiliza el factor de corrección, ¿no? Entonces el estadístico de prueba, en una prueba de hipótesis para la media poblacional sigma conocida, entonces se utiliza, ¿no? Z igual a X raya menos mu sub 0 sobre sigma, ¿no? Sobre raíz cuadrada de n, ¿no? Entonces, este es ¿no? La desviación estándar que permanentemente nosotros vamos a ir ajustando, ¿no? Entonces, lo anterior es el método, ¿no? Este es el método del estadístico, ¿no? O valor crítico, también se llama, ¿no? Porque se compara, este es el estadístico de prueba, se compara con z sub alfa medios, ¿no? Entonces, paralelamente, a cada z le corresponde el valor p. Entonces, también se puede usar el valor p. Entonces, miren la relación que hay, ¿no? Aquí creo que, bueno, acá no he puesto el gráfico, pero el gráfico nos ayuda muchísimo, ¿no? Muchísimo. Entonces, el z está íntimamente ligado al valor p, ¿ya? Entonces, si esta z es mayor que z sub alfa medios, entonces se rechaza la hipótesis nula. Lo contrario, si el valor p es menor, ¿no? Es menor que la p crítico, ¿no? Que el nivel de significación, entonces se rechaza la hipótesis nula. Miren, si esta z, que lo llamamos z sub c, z, ¿no? De prueba, este valor es mayor que el z sub alfa medios, ¿no? Entonces, se rechaza la hipótesis nula. Lo contrario, si el valor p, la probabilidad, ¿no? Encontrado, ¿no? Que corresponde a esta z, entonces es menor que el alfa, entonces se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Entonces son contrarios acá, ¿no? Entonces método del valor p, entonces estamos hablando de las probabilidades. Las z están íntimamente ligados a las probabilidades. Entonces, los paquetes estadísticos nos dan el valor z y el valor p. Entonces nosotros también vamos a ir calculando en esa forma, ¿no? Entonces, volviendo al tema del café, ¿no? Entonces, de la muestra de 36 latas, encontramos que la media es 2.92. No llega al 3. Entonces,
Entonces, ¿se acepta la hipótesis nula? ¿Se acepta de que el parámetro es 3 libras? ¿O se rechaza? ¿No? Depende mucho también del nivel de confianza. Entonces, en este caso, el tamaño de la muestra es 36, ¿no? Sigma 0.18 también está establecido muchas veces, en este caso conocido, pero si no es conocido, se lo calcula, ¿no? Entonces, ahí está el estadístico de prueba, este es el estadístico de prueba. Entonces, se reemplaza los valores, entonces sale menos 2.67, ¿no? Entonces, como es de 2 colas en este caso, entonces también hay un Z igual a 2.67, ¿no? Entonces, el área, que es la probabilidad, ¿no?, es 0.038. Entonces, hay una correspondencia. A esta Z le corresponde esta área. Observen, y esta área, ¿no es cierto?, si comparamos con el nivel de significancia, ¿no? Entonces, nosotros vamos a encontrar, si es 95% el nivel de confianza, entonces 5% el nivel de significación, es decir, 0.05. Entonces, este es menor, observen que el 0.05. Pero si comparamos las zetas, Z 2.67, ¿no? Comparamos con el valor crítico de Z, que es 1.96, entonces, observen, Z mayor, ¿no?, que 1.96. Entonces, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula de que el fabricante dice que su café contiene 3 libras, ¿no? Todas las latas contienen 3 libras. Y es falso, ¿no? Falso. Esto quiere decir que la mayoría, en otros términos, que la mayoría de latas contiene menos de las 3 libras, ¿no? Con una tolerancia, imagínense. Y si no hubiera tolerancia, pues se comete error, porque la máquina, ¿no?, la mano de obra, los técnicos, todos cometemos errores, ¿no? Entonces, la estadística nos permite, ¿no?, precisar hasta dónde hay esa tolerancia, ¿no? Entonces, si es al 99%, entonces observen, al 99%, entonces el valor P, entonces, es 0.038. Este valor es menor que observen, ¿no es cierto?, que el 0.01, ¿no? Es menor. Entonces, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Entonces, lo que hicimos con la Z, entonces es parecido, con el 95%, pero acá hay mayor exigencia, 99%. Entonces, alfa es 0.01. Entonces, con ese valor también se rechaza, ¿no?, la hipótesis nula. Observen, ¿no es cierto?, que esta es la probabilidad, pero hemos obtenido, ¿no es cierto?, la Z 2.92, ¿no es cierto? Entonces, pero la Z crítico es 2.58, cuando es alfa 0.01, ¿no? Entonces se rechaza la hipótesis nula. Es decir, Indecopi multa, ¿no?, o la FTC en el caso de Estados Unidos, ¿no? Entonces, regla para el rechazo, ¿no?, usando el valor P, ¿no? Entonces, en el caso de Hilton, valor P igual a 0.038. Eso nos da, ¿no?, nos da Excel, nosotros introducimos los datos y entonces vamos a obtener estos valores, ¿no? Entonces, valor P 0.038, entonces hizo que se rechazara la hipótesis nula. Entonces, aunque la base para tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula fue comparar el valor P con el nivel de significancia, ¿no?, con el nivel de significancia hemos comparado con, ¿no?, 0.01. Entonces, este valor es menor que el 0.01, ¿no? Entonces, por eso también se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Entonces,
repetimos el método del valor crítico, acá está explicando lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, otro ejemplo. En el caso sigma conocido, la distribución muestral del estadístico de prueba Z es la distribución normal estándar. Por tanto, el valor crítico es el valor del estadístico de prueba, ¿no? Correspondiente a un área alfa igual a 0.01, ¿no? En la cola inferior de la distribución normal estándar, en la tabla de probabilidad normal estándar, aparece que Z igual a 2.33. Entonces proporciona un área de 0.01. En la cola inferior, en la figura 9.3 que vamos a ver, de manera que si con la muestra se obtiene un valor estadístico de prueba menor o igual a 2.33, el valor P correspondiente será menor o igual a 0.01, ¿no? Entonces, eso lo repetimos permanentemente, ¿no? Entonces, el valor crítico sale menos 2.33 o 2.33, ¿no? Entonces, el estadístico de prueba sale 2.67. Entonces, se compara este 2.67 con el 2.33. Entonces, menos 2.67 es menor que menos 2.33. O lo que es lo mismo, equivalente, 2.67 es mayor que 2.33, ¿no? Entonces, esto, nos hace rechazar la hipótesis nula, ¿no? Regla para el rechazo en una prueba de cola inferior, ¿no? Es menos usado, pero sin embargo se presenta en algunos casos, ¿no? Entonces, rechazar H sub 0 si Z menor o igual que Z sub alfa, ¿no? Entonces, el valor Z que proporciona un área alfa en la cola inferior de la distribución normal estándar, ¿no? En las pruebas de hipótesis, el método del valor P y el método del valor crítico llevarán siempre a la misma decisión, siempre que el valor P sea menor o igual que alfa, ¿no? Entonces, se hacen esas comparaciones, ¿no? La prueba de dos colas, ¿no? Que es así, que la reafirmamos, ¿no? Que ya lo hemos visto con el ejemplo, ¿no? Método del valor P, que es de las probabilidades, que acá lo estamos reafirmando, explicando, ¿no? Acá tenemos, entonces, un ejemplo. Calcular el valor P en la prueba de hipótesis de McFly, ¿no? Entonces, en el caso en que se conoce sigma, el estadístico de prueba Z es la variable aleatoria normal estándar, ¿no? Empleando entonces la ecuación 9.1, con x igual a 297.6, el valor del estadístico de prueba es, ¿no? El mismo, solamente que acá varían los datos, ¿no? Entonces, la media, 297.6. Esta es la media muestral. Y luego la media, ¿no? Paramétrica 295. Sobre 12, que es sigma, ¿no? Y sobre raíz cuadrada de 50, ¿no? Estamos tomando una muestra de tamaño 50, sale Z igual a 1.53, ¿no? Entonces, si Z es 1.53, comparamos con el, ¿no? Con el que nos da el nivel de confianza, ¿no es cierto? Entonces, para calcular el valor P hay que hallar la probabilidad de obtener para el estadístico de prueba un valor por lo menos, ¿no? Tan improbable como Z igual a 1.53, ¿no es cierto? Entonces, Z mayor o igual que 1.53, ¿no? Por otro lado, hay que tomar, si es dos colas, hay que tener en cuenta que Z menor o igual que menos 1.53, ¿no? Entonces, la suma de ambos, ¿no? Las probabilidades se pueden sumar, ¿no es cierto? Pero no la Z, estos valores no se suman, sino sus probabilidades. Probabilidad de Z menor o igual que menos 1.53 más la probabilidad de Z mayor o igual que 1.53 resulta 0.063 más 0.063, ¿no? Igual a 0.126
Entonces, este valor es mayor, hablando de probabilidades, es mayor que 0.05, ¿no? Eso quiere decir, entonces, en este caso, se acepta la hipótesis nula, ¿no? En este caso se acepta la hipótesis nula, ¿no? Porque la probabilidad es mayor, ¿no? Y acá, si vemos Z es 1.53. Al 95%, acá estamos hablando del 95% de confianza y 5% de desconfianza. Entonces, Z igual 1.53, ¿con quién se compara? Con la Z que corresponde a este valor. ¿Cuánto es? 1.96. Entonces, acá este valor es menor que 1.96, entonces se acepta la hipótesis nula. En ambos casos, con la probabilidad y con la Z, se acepta la hipótesis nula, ¿no? Acá se explica, ¿no?, la gráfica de la distribución, ¿no?, normal, ¿no? Entonces, observen, acá tenemos la media, 295, ¿no? 295. En realidad, en este caso, el alfa medios, el alfa vale 0.5, ¿no? El alfa vale 0.5. Entonces, la mitad es 0.025 que está a la izquierda. Acá son dos colas. La derecha, entonces, es 0.025 también, el área roja, o zona roja también se llama, ¿no? Entonces, en el intervalo de confianza sale 318.5 por la derecha y 271.5 por la izquierda. Así sale. Entonces, con una desviación estándar de 12. Entonces volviendo, ¿no? Ahí tenemos, ¿no es cierto? Volviendo. Entonces, si la media muestral es 297.6, entonces también comparamos la media muestral 297.6, ¿no? Y la media paramétrica 295, ¿no? Entonces, ahí tenemos entonces que la media paramétrica está dentro del intervalo de confianza, ¿no? Dentro del intervalo de confianza, pero que está íntimamente ligado, ¿no?, aquí ¿no?, a este sector. Entonces observen, ¿no? Observen cuánto sale Z. Z sale 1.53. Ahí está Z 1.53. Entonces, si Z sale 1.53, nosotros comparamos con el valor crítico 1.96, ¿no? Entonces fácilmente nos damos cuenta que, ¿no?, que es menor, ¿no? Que es menor. Entonces, gráficamente, entonces se explica así, ¿no? Ahí está las comparaciones que se hacen probabilísticamente y también las Z, ¿no? Acá no lo he puesto, pero Z igual 1.53 se compara con 1.96. En este caso, 1.53 es menor que 1.96, ¿no? Entonces, estamos hablando del 5%. Probabilísticamente, ¿no? Entonces, al duplicar nos salía 0.126. Ese valor es mayor que 0.05, ¿no? Entonces, por ahí también se prueba, ¿no es cierto?, que se acepta la hipótesis nula, sea por la probabilidad o sea por, ¿no?, o sea por la Z, ¿no? Valor crítico se llama en ese caso, ¿no? Entonces, cálculo del valor P en una prueba de dos colas, ¿no? Entonces, se calcula el valor de la estadística de prueba Z, ¿no? Entonces, si el valor de la estadística de prueba Z está en la cola superior, Z mayor que 0, entonces se encuentra el área bajo la curva normal, ¿no? Entonces simplemente se duplica las áreas y se compara, ¿no? Entonces siempre hay que tener en ese sentido, considerar las dos colas, ¿no? Las dos colas,
¿no es cierto?, de la prueba que estamos haciendo con la cola, con las colas de los valores que nos dan, es decir, de alfa, ¿no? Con eso se compara, con alfa. Entonces, el método de valor crítico, acá está la comparación, ¿no? Acá está la comparación. 1.96, cuando hablamos del alfa 5%, entonces estamos cola izquierda 0.025, cola derecha 0.025. Entonces, Z que corresponde a este valor alfa es 1.96, ¿no? Entonces, el cálculo se hace en 0.025, tanto en la tabla como en Excel, ¿no? O cualquier lenguaje estadístico, ¿no? Entonces, se compara 1.53 con 1.96, ¿no? Entonces, observen pues, ¿no?, que este valor 1.53 es menor que 1.96, ¿no? Entonces, estadísticamente también se dice, no se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Pero en realidad es aceptar la hipótesis nula, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuevamente la gráfica. Entonces, ahí tenemos el parámetro 295, que ya lo hemos explicado, ¿no? Ahí está el resumen de lo que hemos dicho, ¿no? Observen. Prueba de cola inferior. H sub 0, mu mayor o igual que mu sub 0. Estadístico de prueba. Acá está, ¿no? Se rechaza, ¿no? Regla de rechazo. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, se rechaza H sub 0, ¿no es cierto?, si Z menor o igual que menos Z sub alfa, ¿no? Entonces, cuando mu mayor o igual que mu sub 0, entonces se rechaza hipótesis nula si Z menor o igual que menos Z sub alfa. Con la probabilidad, se rechaza la hipótesis nula si el valor P es menor o igual que alfa, ¿no? En la cola superior, ¿no?, parecido también, ¿no? Parecido. Entonces, es diferente la prueba de dos colas. Entonces, estadístico de prueba, ahí está. Entonces, se rechaza hipótesis nula si valor P es menor o igual que alfa. Las probabilidades, estas son probabilidades. Y estos son, ¿no?, valores del eje X o eje Z. Se rechaza hipótesis nula si Z es menor o igual que menos Z alfa medios, o si Z es mayor o igual que Z sub alfa medios, ¿no? Entonces, resumen, paso en las pruebas de hipótesis, ¿no? Dar la hipótesis nula, hipótesis alternativa. Segundo, especificar el nivel de significancia. Tercero, recabar los datos muestrales y calcular el valor del estadístico de prueba, ¿no? Cuarto, emplear el valor del estadístico de prueba para calcular el valor P, ¿no? Y el paso 5, rechazar hipótesis nula si el valor P menor o igual que alfa. Entonces, son 5 pasos. Pero en los pasos 4 y 5 también se puede utilizar con el valor Z, ¿no? Emplear el nivel de significancia o emplear o emplear el valor P, ¿no? Valor P o el valor Z, ¿no? Entonces, el nivel de significancia para determinar el valor crítico. Entonces, se determina el valor crítico y luego ese valor crítico se compara con el estadístico de prueba, ¿no? Entonces, el paso quinto, entonces, sería la regla de decisión, ¿no? Entonces, emplear el valor estadístico de prueba y la regla de rechazo para determinar si se rechaza H sub 0. Ya saben que Z de prueba mayor que Z, ¿no? Z sub alfa medios, entonces se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Recomendaciones prácticas, ¿no? Acerca del tamaño de la muestra para pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces, si n mayor o igual que 30,
se trabaja con la distribución Z. Si n menor que 30, se trabaja con la distribución T, ¿no? Por más pequeñas que sean, ¿no? N igual 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, relación entre estimación por intervalo y prueba de hipótesis. Entonces, intervalo de confianza. Intervalo de confianza. Ahí está el intervalo de confianza. X raya más menos margen de error. El margen de error es, ¿no? Z sub alfa medios multiplicado por sigma sobre raíz cuadrada de n. Entonces, ese es el intervalo de confianza. Si el parámetro está dentro del intervalo de confianza, se acepta la hipótesis nula. Si no está dentro del intervalo de confianza, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Entonces, esa es, entonces, la relación con el intervalo de confianza. Entonces, acá está un poco más explicado, ¿no? El intervalo de confianza. Entonces, el método del intervalo de confianza, entonces, para dos colas. Entonces, hipótesis nula, mu igual a mu sub 0, hipótesis alterna, mu diferente de mu sub 0. Entonces, seleccionar de la población, lo primero, seleccionar de la población una muestra aleatoria simple y emplear el valor de media muestral. Entonces, ahí tomamos la media muestral, entonces construimos el intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza contiene el valor hipotético, ¿no? Mu sub 0, entonces no se rechaza la hipótesis nula. En realidad se dice que se acepta la hipótesis nula. Si no es así, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Es decir, si no está, ¿no? Entonces, ejemplo, el uso del método de intervalo de confianza para realizar una prueba de hipótesis, ¿no? Del ejemplo de McFly, ¿no? Entonces, mu igual a 295, hipótesis alterna diferente de 295, ¿no? Nivel de significancia, alfa igual a 0.05, entonces, ¿cuál es el nivel de confianza? ¿Cuál sería el nivel de confianza? 95%, ¿no? Se tomó una muestra de 50 pelotas de golf y se halló una distancia media muestral X 297.6. Y en este caso yardas, ¿no? Mucho se usa entonces en el juego de golf, mucho se utiliza las yardas, ¿no? Entonces, media muestral 297.6. Recuerden que entonces la desviación estándar, sigma igual a 12. Al aplicar estos resultados a z sub alfa medios, es decir, z sub 0.025, es igual a 1.96. Entonces calculamos ¿no es cierto?, el margen de error. El margen de error entonces sale 3.3. 3.3. Entonces, 297.6 más 3.3 por la derecha nos da 300, ¿no es cierto? 300.9 nos da. 300.9. Pero por la izquierda, si restamos 3.3, entonces nos da 294.3, ¿no? Entonces, por la izquierda, ahí está entonces. Entonces, acá arriba, ustedes ven 295. Entonces, ¿está 295 en este intervalo? Sí está. Sí está. Entonces, hipótesis nula, cierto. Verdadero. Entonces, no se rechaza la hipótesis nula. Se dice así, ¿no? En realidad, es aceptar la hipótesis nula, ¿no? Se acepta la hipótesis nula. Entonces, ese es el método del intervalo de confianza. Media poblacional, sigma desconocida. Si la media población, para la media poblacional, siendo sigma desconocido, se utiliza pues la Z, perdón, la S, ¿no? La S. Y si la muestra es pequeña, entonces se utiliza la distribución T. Entonces es lo que vamos a hacer, bueno, lo denominamos con fórmula 9.2, ¿no? Estamos en el capítulo 9, ¿no? Entonces, prueba de una cola. Entonces,
puede ser el problema de una cola. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Una revista de viajes de negocios desea clasificar los aeropuertos internacionales de acuerdo con una evaluación hecha por la población de viajeros de negocios. Se usa una escala de evaluación que va desde un mínimo de 0 hasta un máximo de 10. Y aquellos aeropuertos que obtengan una media mayor que 7 serán considerados como aeropuertos de servicio superior, ¿no? Para obtener los datos de evaluación, el personal de la revista entrevista una muestra de 60 viajeros. En la muestra tomada en el aeropuerto Heathrow de Londres, la media muestral X raya igual a 7.25 y la desviación estándar muestral S igual a 1.052. De acuerdo con estos datos muestrales, deberá ser designado Heathrow como un aeropuerto de servicio superior. Entonces acá tenemos una sola cola, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite? Entonces, podemos encontrar el intervalo de confianza, ¿no? O utilizar mu menor, la hipótesis nula, mu menor o igual que 7, ¿no? Y la alterna, mu mayor que 7, ¿no? Entonces, hemos encontrado que X raya es 7.25. Entonces, calculamos el valor, ¿no es cierto?, el estadístico de prueba. Entonces, el estadístico de prueba es este, sale 1.84, ¿no? Entonces, si T es 1.84, entonces comparamos, ¿no es cierto?, con el valor crítico de T. Es decir, en este caso hay 59 grados de libertad. Entonces, si hay 59 grados de libertad, entonces ahí están los valores de T. Para 59 grados de libertad. Son diferentes a la Z. Las Z son permanentes. No hay cambio. Aquí la T va a cambiar con los grados de libertad, ¿no? Para 0.20 sale, ¿no? Y para la probabilidad 0.20 sale T 0.848. Para la probabilidad 0.10, ¿no?, cola superior, ¿no?, estamos hablando de la cola superior, sale 1.296. Para 0.05 sale 1.671. Para 0.025 sale 2.01, ¿no? Observen, ¿no? Estas son las colas superiores. Entonces, para 0.01, ¿no?, sale 2.391. Y para, ¿no?, 0.5% es este, sale 2.662, ¿no? Entonces, el valor T sale más grande, ¿no? Mientras más pequeño sea el área o la probabilidad, entonces sale más grande el ¿no? Es cola superior. Entonces, comparamos, ¿no es cierto?, probabilidades. Acá tenemos probabilidades, de la muestra hemos obtenido la probabilidad 0.0354. Este es menor que 0.05. Entonces, se rechaza la hipótesis nula. Se compara a las T. Hemos obtenido T igual a 1.84. T igual a 1.84. Acá está, 1.84, ¿no? Entonces, está ese valor entre 1.671 y 2.01, ¿no? Ahí está. Entonces, pero nosotros podemos calcular directamente con Excel, no nos hacemos problemas, ¿no? Entonces, pero el estadístico de prueba, T igual a 1.84, tenemos que compararlo con el valor crítico, ¿no? Entonces, lo comparamos con el valor crítico. Eso lo vamos a hacer con Excel el día de mañana con la solución de problemas. La prueba de dos colas es parecido, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Sobre la empresa Holiday Toys. Esta empresa distribuye sus productos a través de más de 1000 puntos de venta. Al planear su producción para la temporada de invierno siguiente,
La empresa debe decidir cuántas unidades de cada producto fabricar antes de saber cuál será la verdadera demanda en cada punto de venta. Para la temporada venidera, el gerente de marketing espera que la demanda de su nuevo juguete sea en promedio 40 unidades por punto de venta. Antes de tomar la decisión final de producción con base en dicha estimación, la empresa decide hacer una encuesta en una muestra de 25 puntos de venta, con objeto de obtener más información acerca de la demanda del nuevo producto. A cada uno de estos puntos de venta se le proporciona información sobre características del nuevo juguete e información sobre el costo y el precio de venta sugerido. Después se le pide a cada punto de venta que anticipe la cantidad que pedirá, ¿no? Entonces aplicamos la prueba de hipótesis. Entonces, ahí tenemos entonces los datos muestrales. Nu igual a 40, ¿no? La hipótesis alterna diferente de 40. Entonces, observen entonces, hipótesis nula, 40, hipótesis alterna, diferente de 40, ¿no? Dos colas. Entonces, observen, entonces, aceptamos la hipótesis nula si está, pues, ¿no? Si es muy próxima al 40, no necesariamente tiene que ser 40, ¿no? Exacto. Hay un margen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la empresa? Revalorará, ¿no? De inmediato, ¿no? Si sale lejos del 40, tiene que reevaluar inmediatamente su plan de producción, ¿no? Pero si no, pues adelante, ¿no? Empieza a producir, ¿no? Entonces lo que hacemos es, ¿no? Se toma todas las muestras, ¿no? Entonces se construye el promedio, o se saca el promedio, la media aritmética le sale 37.4, y entonces hay que comparar, con el parámetro de 40 que nos hemos trazado, ¿no? S sale 11.79, N es igual a 25, por tanto aplicamos la distribución T. Entonces, 37.4 que nos ha salido de la muestra, menos 40, sobre 11.79 que ha salido también de la muestra, ¿no? Sobre raíz cuadrada de 25 sale menos 1.10, ¿no? Entonces, comparamos con el valor crítico o las probabilidades, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Si es 95% de confianza, claro, en este caso 95% de confianza es 0.05, eso no cambia, en la Z es igualito, lo que cambia es la T, ¿no? Lo que cambia es la T. Entonces, en la tabla nosotros rápidamente, miren, son valores diferentes al ejemplo anterior. Cola superior 0.20, valor T 0.857. 0.10, ¿no? Probabilidad 0.10, entonces T 1.318. 5%, ¿no? Que es el más usado, entonces en este caso para 24 grados de libertad sale 1.711, ¿no? 0.025, dos colas, ¿no? Entonces sale 2.064, ¿no? 0.01, 2.492 y 0.05, 2.797, ¿no? Parecidos a los valores anteriores, pero no, ¿no? Hay una diferencia de centésimas, pero hay la diferencia, ¿no? Entonces, la tabla de distribución T solo contiene valores T positivos, ¿no? Sin embargo, como la distribución T es simétrica, el área bajo la curva de la derecha, ¿no? De T 1.10 es igual al área bajo la curva a la izquierda de T 1.10 también, ¿no? Entonces, esas áreas son iguales. Entonces, el valor T, entonces
Entonces, se encuentra entre 0,857 y 1,318, ¿no? El valor T. Se ha obtenido T igual a 1,10, ¿no es cierto? Entonces, área en la cola superior, se ve que el área en la cola de la derecha, ¿no? Está entre 0,20 y 0,10. Duplicando estas cantidades, entonces, está entre 0,40 y 0,20. Entonces, el nivel de significancia es 0,05, entonces comparamos con ese valor, ¿no? Entonces acá comparamos entonces con el alfa 0,05, ¿no? O simplemente T igual a 1,10, ¿con quién debemos comparar? Con el valor crítico, acá está, ¿no? T igual a 1,10, acá, entonces el área debe estar acá también, ¿no? Entonces un poquito, ¿no? Acá lo que hay que hacer es, ¿no? Una interpolación. Por interpolación hay que calcular, ¿no? Hay que calcular, ¿no? T igual 1,10. ¿A qué valor de P corresponde? Estas son probabilidades, ¿no? Entonces, comparamos también T igual 1,10. ¿Cuál es el valor crítico? Entonces, nos vamos a ayudar con el Excel, ¿no? Entonces, lo cierto es que, ¿no? Entonces, aquí el valor P está entre 0,40 y 0,20. Entonces, como el nivel de significación alfa igual a 0,05, ¿no? Entonces, ahí podemos observar, ¿no es cierto? Estos valores son mayores. Cualquiera que resulte en este intervalo va a resultar mayor que, ¿no? 0,05. Entonces, si eso es cierto, entonces no se puede rechazar la hipótesis nula, ¿no? Entonces, esta es otra forma, ¿no? Otra forma, no tenemos, la tabla no nos da todos los valores, ¿no? Todos los valores correspondientes, ¿no? Entonces, acá entramos ya a la realidad, ¿no? Entonces, en la realidad ustedes tienen que levantar los datos, pues, no les dan datos simplificados como en los ejemplos anteriores. Una empresa eléctrica fabrica baterías de celular que tienen una duración que se distribuye en forma aproximadamente normal. Una cosa es que sea normal y otra cosa es, ¿no? Que acá hay 30 datos, ¿no? 30 datos. Pero como está en el límite, entonces podemos usar la distribución normal o podemos usar la distribución T. Y el parámetro, ¿no? Es 800. El fabricante dice, no, mis baterías duran 800 horas, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que comprobarlo, pues. Hay que comprobarlo. Entonces calculamos la media, lo hacemos por intervalos. Primero, pues se establece siempre la hipótesis nula, ¿no? Mu igual a 800 horas, mu diferente a 800 horas. Entonces, es, ¿no? De dos colas, ¿no? De dos colas. Entonces, ya sabemos, ¿no es cierto? Ya sabemos utilizar el Excel, vamos a utilizar el Excel. Aquí, bueno, se ha empleado el SPSS, ¿no? Y se ha obtenido los valores, pero nosotros vamos a obtener igual valores vamos a obtener, ¿no? Entonces, vamos a probar la hipótesis nula, si es cierto lo que dice, ¿no? Si es cierto lo que dice el fabricante. Los fabricantes proponen, fijan sus parámetros, pero finalmente, ustedes que van a trabajar para una empresa, tienen que discernir, pues, tienen que definir. Para cualquier institución que trabajen, lo que siempre pretendemos es, ¿no? Que haya ahorro, ¿no? Que haya ahorro, que sea un precio justo, pues, ¿no? Que no ganen mucho los empresarios, pero tampoco nosotros no podemos llevar a la quiebra a una empresa pagando de más, ¿no? Ahora vamos a probar que el valor P es 0,037, el valor del estadístico de prueba, o calculamos Z y comparamos acá, 5% comparamos, ¿no? Nivel de significancia. Entonces,
En las proporciones poblacionales es parecido, ¿no? Idéntico. Hipótesis nula, siempre 3 alternativas. P mayor o igual que P sub 0, hipótesis nula. Por tanto, hipótesis alterna, P menor que P sub 0. Y en el segundo caso, P menor o igual que P sub 0, por tanto, alterna, P mayor que P sub 0. Y el tercer caso, el de 2 colas, P igual a P sub 0, entonces la alterna P diferente de P sub 0, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Si se considera el caso del campo de golf, Pine Creek, entonces se tiene información que en los años anteriores 20% de los jugadores del campo eran mujeres. Para aumentar la proporción de mujeres se realizó una promoción especial. Un mes después de realizar la promoción, el directivo del campo solicita un estudio estadístico para determinar si la proporción de jugadoras ha aumentado. El objetivo es determinar si la proporción de jugadores ha aumentado. Lo apropiado es una prueba de la cola derecha. Entonces, hipótesis nula, P menor o igual que 0.20. Eso quiere decir que estamos afirmando que no ha aumentado. Y la alterna, P mayor que 0.20. Entonces, se toman los datos, ¿no? Entonces, ahí se encuentra P, ¿no? Se encuentra P sub 0. Así sería entonces sigma, ¿no? Sigma. Entonces, y ahí con la sigma y con la P, lo primero que se encuentra es la sigma y la P, ¿no? Entonces teniendo P sub 0, entonces se calcula sigma, se calcula Z, entonces ahí tenemos el estadístico de prueba, ¿no? Aquí tenemos ya datos más específicos. Entonces, ejemplo, una empresa está interesada en lanzar un nuevo producto. Tras realizar una campaña publicitaria, se toma la muestra de 1000 habitantes, de los cuales 25 no conocían el producto. A un nivel de significación del 1%, apoya el estudio las siguientes hipótesis: más del 3% de la población no conoce el nuevo producto. Menos del 2% de la población no conoce el nuevo producto, ¿no? Entonces, nivel de significación. Entonces, nivel de significación, entonces 1%. ¿Cuánto es la confianza? A ver cómo estamos. Aguilar, Lenin. ¿Por dónde está Aguilar? ¿No ha venido? Valladares, señor Valladares. Si decimos nivel de significación 1%, entonces ¿cuánto es el nivel de confianza? Atentos. A ver, Katari, si decimos que el nivel de significación es 1%, entonces, ¿cuál es el nivel de confianza? Choquetito. Entonces, cuando decimos nivel de significación 1%, ¿cuánto es el nivel de confianza? 0. No, son complementarios al 100. Cuando hablamos de porcentaje son complementarios al 100. Si decimos nivel de significación 1%, eso quiere decir nivel de desconfianza 1%. Entonces el nivel de confianza es 99%, ¿ya? No se olvide. Entonces, si hablamos del 3%, entonces lo complementario es 97%, ¿ya? Pero bueno, estas proporciones son diferentes, ¿no? Este es el nivel de significación 1%, entonces el nivel de confianza 99%. Entonces, apoya el estudio las siguientes hipótesis. La hipótesis: más del 3% de la población no conoce el nuevo producto. La hipótesis B, menos del 2% de la población no conoce el nuevo producto. Entonces, veamos entonces. Entonces, simplemente
Ahí está. N vale 1000, X vale 25, ¿no? Entonces, observen, ahí está. Se tomó la muestra de 1000 habitantes, de los cuales 25 no conocían el producto. A un nivel de significación 1%. Apoya el estudio las siguientes hipótesis. Más del 3% de la población no conoce el nuevo producto. Ahí está. Entonces, P es 0.025. ¿Ya? P es 0.025. Alfa nos están diciendo ahí. Entonces, la Z de prueba, como son 1000, el tamaño de la muestra 1000, entonces utilizamos Z. Entonces, X sobre N menos P sub 0, ¿no es cierto? Menos P sub 0, ahí están los valores, ¿no es cierto? Entonces, esta es la Z de prueba. Entonces, ahí está, P sub 0, 3%, igual a 0.03, entonces reemplazamos los valores acá. ¿Ya? Nada más, reemplazamos los valores que hemos obtenido. 25 sobre 1000 menos 0.03, que está establecido desde el comienzo, y el denominador, ¿no? Que es la desviación estándar, ¿no? Nada más. Entonces acá nos sale menos 0.05 y denominador 0.0539. Total menos 0.93, la Z. Entonces, comparamos pues esa Z, ¿no es cierto? Sí, 1%. Ahí está, acá arriba ya lo tengo. Nivel de significación, 0.01. Z, este es 99, ¿no? 99% de confianza. Entonces nos dan el 0.1. Entonces, Z vale 2.326. Vemos en la tabla. ¿No es cierto? Entonces comparamos esto. Entonces, como es 2 colas, también menos Z vale menos 2.36. Entonces, simplemente comparamos acá positivo. Entonces, 2.326 es mayor que 0.93. Eso quiere decir que rechazamos la hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula del 3%. Dice más del 3%, ¿no es cierto? Entonces, depende cómo planteemos la hipótesis nula, ¿no? Ahí tenemos una gráfica, ¿no? Ahí tenemos en Excel. Mañana vamos a comprobar en Excel estos problemas, ¿no? Entonces, ahí sale menos 0.93 y finalmente, ¿no? La parte B, parecido, ¿no? Ahora P sub 0 es 0.02, hacemos las comparaciones, ¿no? Entonces, en este caso nos sale Z igual a 1.13. Entonces, pero la Z tabla no varía. Entonces comparamos con la Z tabla, ¿ya? Entonces, este es menor. Entonces, en ese caso, entonces H sub 0 es rechazada, ya que Z prueba es 1.13. Entonces, es menor que Z tabla 2.36. Por lo que es cierto, ¿no? Es cierto que menos del 2% de la población no conoce el nuevo producto, ¿no? Haremos otro ejemplo. Cuando las ventas medias por establecimiento autorizado de una marca de celulares caen por debajo de las 170.000 unidades, se considera razón suficiente para lanzar una campaña publicitaria que active las ventas de esta marca para conocer la evolución de las ventas, ¿no? El departamento de marketing realiza una encuesta a 51 establecimientos autorizados, seleccionados aleatoriamente, que facilitan la cifra de ventas del último mes en celulares de esta marca. A partir de estas cifras se obtienen los siguientes resultados. La media, 169.411.8. Desviación estándar, 32.827 unidades, suponiendo que las ventas mensuales por establecimiento se distribuyen normalmente con un nivel de significación del 5%. ¿Cuál es la confianza?
95%, ¿no? Si la significación es 5%, la confianza es 95%. ¿Se considerará oportuno lanzar una nueva campaña publicitaria? Las campañas publicitarias cuestan mucho dinero. Entonces, como ingenieros de frente a los números, entonces. N igual 56, mu igual a 170.000, ¿no? X raya, ¿no? 169.441, alfa igual 5%, entonces la confianza es 95%, ahí está sigma, ¿no? La z prueba, como n vale 51, entonces la z prueba es esta, ¿no? Si no se conoce la sigma, entonces acá tenemos, ¿no? Aunque nos dan en este caso, ¿no? Entonces ahí reemplazamos valores en la z tabla, acá me he equivocado, ¿eh? La z tabla al 5% es 1. ¿No? 1.96. Entonces vamos a corregir mañana. Ya, a ver, 5%. Entonces acá es 1.96. Entonces acá me he equivocado. Este no es valor de z tabla. Entonces z tabla es 1.96. Entonces, reemplazando estos valores acá en z prueba, nos sale menos 0.12. Menos 0.12 la z prueba. Entonces, ese valor, entonces, no está en la zona de rechazo. ¿Ya? Entonces, no está en la zona de rechazo, está en la zona de aceptación, entonces se acepta la hipótesis nula. Entonces, ahí está con la gráfica, ¿no? Ahí está también con Excel. Mañana vamos a hacer con Excel, ¿no? Entonces, en este caso, entonces se acepta la hipótesis nula, ¿no? Entonces, ahí tenemos otros ejemplos, ¿no? Que mañana lo vamos a hacer. Entonces, por ahora, veamos quiénes están. Entonces, vamos a pasar lista entonces. ...22 de julio. Aburto. Buenos días, presente. Buen día. Aguilar, Cuaila. Lenin.